2023 seguí eligiéndonos. CTV, el periodismo en el Congreso. ¡Oh! Mirá qué lindo. Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Qué maravillosa imagen. Gracias, Sergio. Gracias. ¿Con quién está Sergio? Bueno, hermosa imagen. Vos nos estás viendo en todo el país, la Plaza de los Dos Congresos. Más allá de toda la representatividad de esta imagen, en pocos días, será el 10, el próximo domingo, se convertirá en el gran protagonista del Congreso de la República, a través de la Asamblea Legislativa, que son las dos cámaras, la de diputados y senadores, para poder ungir el nuevo presidente de la República Argentina. Hola, ¿cómo te va? Ya hay presidente electo, todos hemos ido al acto electoral y cada uno decidió, y por mayoría ya hay presidente electo. Así que bueno, el Congreso tendrá la responsabilidad donde el nuevo mandatario prestará juramento, las autoridades que entran, las autoridades que salen, y donde también Milei, así me voy a referir al presidente electo, Javier Milei, dará su discurso frente a los representantes de esta Argentina. Ya saben ustedes, los senadores y senadoras representan a la provincia y los diputados representan mayorías o minorías ciudadanas y políticas. La imagen es bellísima y hoy es un día muy lindo, Nos prendieron, gracias al intendente de la Plaza de los Dos Congresos, sabiendo, porque también tiene un monitor de Diputado TV en su gabinete, así que le quiero agradecer enormemente, porque con esa agua danzante, cuando yo era pibe había algo que se llamaban las aguas danzantes, entonces ponían diferentes filtros, cristales en el suelo, entonces cuando las agüitas iban y volvían, subían y bajaban detrás de una música. Bueno, acá la música es los 40 años de la democracia, que el próximo domingo cumple 40 años. Y antes, 40 años desde el año 83, la recuperación de la democracia, y ahora se celebra cambiando en tiempo y forma, y por lo que ha decidido la mayoría, un nuevo mandato de un nuevo jefe de Estado que estará en el gobierno 4 años y después en el recambio institucional así será. Bueno, qué lindo, digo, qué bueno que está el tiempo, porque estaba viendo en Europa, está nevando todo. Y hoy vi un mapa de calor de lo que viene, pero vamos a disfrutar el hoy por hoy. Hoy es un día primaveral, nuevamente. Gracias por esa imagen y nos metemos, la dejamos como fondo. Y saludo a Constanza Viñas, periodista de ella. Buen Hola, día, Constanza, Horacio, ¿cómo te va, querida? ¿qué tal? Muy bien. Y a un Pablo Barrero, Hola. periodistas parlamentarios, que nos van a contar de qué se trata estos días, estas horas, hasta llegar al próximo domingo, porque quien se va a sentar a dirigir el país trae proyectos, y esos proyectos, naturalmente, tendrá que debatirlos el Congreso. Así que bueno, te escucho. Bueno, Horacio, a ver, lo que va a pasar esta semana tiene que ver primero con la jura de los nuevos integrantes del Congreso de la Nación, diputados, senadores, el mismo día, a las 12 y a las 3 de la tarde. Y como decías vos, bueno, a partir del domingo, después del traspaso de mando, lo que se espera es la oficialización de las sesiones extraordinarias a partir del lunes, o sea, del día 11 de diciembre. ¿Qué es una sesión extraordinaria? Enséñame. Fuera del periodo ordinario. El periodo ordinario va desde el 1 de marzo
¿sí? En este caso sería del 2023, que es cuando se hace la apertura, ¿no? Con el presidente de la Nación y demás acá en el Congreso, en la Asamblea Legislativa también, hasta el 30 de noviembre. Siempre me olvido cuántos días tiene cada mes. El 30 de noviembre. Y en este caso hubo una prórroga de las ordinarias, pedida por Alberto Fernández, hasta el 9 de diciembre, es decir, hasta el día anterior a la asunción de Javier Milei. Y claro, a partir de ahí entonces ya no hay más periodo ordinario, tiene que pedir el nuevo presidente de la Nación un periodo nuevo de sesiones extraordinarias, es decir, Bien. por fuera del periodo ordinario. Eso significa, porque habitualmente enero es un mes de receso, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, el país tiene otros tiempos, otras urgencias, y por supuesto quien asuma el domingo tiene un plan de gobierno de menos a más, de más a menos, que tiene que poner en acción. Sí, el periodo extraordinario en la convocatoria se fija en las fechas. Uno entiende que va a ser a partir del 11 de diciembre, que es lo que comentaba Coti recién, hasta el 31 por lo menos de diciembre. Puede incluir todo enero y puede incluir todo febrero hasta el próximo 1 de marzo, que es cuando comienza nuevamente el ciclo ordinario o el periodo ordinario. Hay que ver ahí después las fechas que se estipulan. En enero es difícil ver trabajar al Congreso, esa es la realidad, por lo menos eso es lo que marca la historia, y se empiezan a mencionar alguna serie de leyes, como la ley ómnibus, que incluiría reformas de la ley orgánica y además, bueno, otros aspectos que vendrían incluidos y que uno entiende que obviamente el nuevo gobierno trata de darle una nueva impronta. Se definieron el fin de semana los nombres que va a postular la Libertad Avanza para presidir la Cámara de Diputados y como presidente provisional del Senado. Me parece que esos son dos datos Hoy a importantes. la mañana se dio a conocer también quién va a ser el ministro de Defensa. Sí. Será Petri. Exactamente, Luis Petri, Luis que Petri. fue diputado acá hasta el 2021. ¿Luis Petri siempre estuvo con la Libertad Avanza o viene de otro espacio? No, Luis Petri es radical. Es Es mendocino y es radical. Bueno, no juega, digamos, de alguna manera orgánicamente. No es dentro Juntos del por el partido. Cambio. Sí, es Juntos por el Cambio, pero de pronto no es el radical que más se encolumna detrás de las decisiones del partido. Por eso decían que era medio solitaria su decisión de ¿De dónde acompañar a es? ¿El Bullrich. porteño? ¿Dónde es? Mendocino. Mendocino. Ok. Claro, porque fue el compañero de fórmula de Patricia Bullrich, claro. Claro, exactamente. Entonces, Patricia O Bullrich... sea, en estas fórmulas cruzadas que hubo en Juntos por el Cambio, Claro. ¿no? Patricia Donde los Bullrich va a ser radicales ministra de estaban Defensa como vice. Y al revés, ministra de Seguridad y él va a ser ministro de Defensa. Exactamente. Es decir, que todo lo que tenga que ver con seguridad estará a cargo de ellos. Así es. Bueno, hoy por hoy, ¿quién es el ministro de Defensa? Ya sé quién es, Tayana. Ya está, Tayana. Exacto. ¿No sabes por qué me quedé pensando? No el hoy. Porque mencioné los 40 años y cómo funciona mi cabeza, me tiene... Fui y volví en los 40 años. Estaba pensando en todos los ministros de defensa de la democracia. Pero estaba pensando en los ministros de defensa que tuvo Alfonsín, porque se le murieron 3. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? El primero fue Raúl Borrás. Asume con Raúl Borrás. Raúl Borrás se muere. Asume López, que también era generacionalmente amigo de... Se muere. Asume Roque Carranza. Se muere. Se muere estaba en un predio, en una guarnición militar. Come un asado, toma mucho vino, se tira la peleta y ahí quedó. Y termina la gestión Alfonsín con Jaunarena. Jaunarena, Horacio Jaunarena, que no hace mucho lo volví a entrevistar para la tele para que explique, yo algunas cosas las sabía, tema Semana Santa, en el año 87. Es Jaunarena quien lo acompaña a Alfonsín a Campo de Mayo para negociar con los Carapintadas. Bueno, mientras tanto, vamos a ver qué pasa en el Congreso. Sí. Hora más, hora menos, y la Constanza Viñas ha hecho unos deberes que vamos a escuchar con atención. Después, ¿qué me quedé pensando? Carlos Saúl tuvo a Camilión, a Oscar Camilión. Exacto. Camilión, tal cual. Oscar Camilión. Hombre Que fue...
Decime. No, hombre que manejó Clarín toda Claro, la vida, eso. ¿no? Del Era el desarrollismo. uno de Clarín, claro. Pero fue ministro de Defensa. Después, después la vida. Querida Coti, contanos. Horacio, bueno, hoy vamos a hacer un repaso de lo que fue toda la actividad legislativa durante este año. No sé si te acordás que cuando terminó el primer semestre hicimos también un repaso de lo que había sucedido hasta ese entonces y una comparación también con la cantidad de sesiones que había habido en otros años de elecciones presidenciales. Es decir, que fuimos año, a buscar... no, hubo muy poco, ¿no? ¿O me parece a mí? Justamente eso es lo que yo quería ver, Horacio. Ver, o sea, contame. quería efectivamente Sumaste, restaste, claro. ir al dato de si efectivamente, Objetivo, claro. exacto, si hubo menos actividad que en otros años donde hubo elecciones anteriores, presidenciales, claro. porque obviamente si estamos hablando de años no electorales, la actividad parlamentaria tiene determinado margen, pero como sabemos, en la mayoría o en todos los casos donde hay elecciones presidenciales, muchos de los integrantes de ambas cámaras son quienes participan también de la campaña electoral. Tal cual. Y es por eso que, digamos, tomado el año en gran parte por la campaña electoral, muchas veces baja la actividad en el Congreso de la Nación. Entonces, Les quiero hacer una pregunta a ambos. Sí. Creo que en alguna oportunidad ya se la formulé o se la formulé a otros compañeros o compañeras. Sí. Antes que termine el año hay que tratar el tema del presupuesto, que es una ley fundamental. Digo, hoy por hoy, para los días que vienen, ¿se trabajará con el presupuesto 2023, el 24? ¿Qué se dice? Bueno, la verdad que hay pocas precisiones respecto del presupuesto. Sí se vienen mencionando algunas cuestiones como esto que mencionábamos antes, la ley ómnibus. Ayer Guillermo Francos, que es quien va a ser el ministro del Interior, dio una entrevista. Habló también del dólar, vinculándolo con esto del presupuesto. Además de la cuestión del organigrama, se hablaba, por ejemplo, de evaluar la eliminación de las PASO. ¿Sí? Y además de hecho avanzar, lo dijo ayer, que iba a ser parte de este paquete. Pero digo, ¿eso de eliminar las PASO es solamente por una cuestión económico-financiera? A ver, no, el argumento no. Habrá que ver en los fundamentos después. Está claro que hay una cuestión económica y también debe haber una cuestión de una mirada en donde vos estás poniendo a la sociedad en una situación de resolver las internas partidarias. Sí, Alguien puede desde ese argumento decir, yo las valoro positivamente, yo Pablo. Pero bueno, alguien desde el otro lado te puede decir, que los partidos, así como los partidos así como los conocimos en el siglo XX, no existen más, al menos en la Argentina. No es, qué sé yo, de los Estados Unidos que tenés republicanos o demócratas. O tenés en Brasil tenés el PT y otras. Acá se ha desarmado con tantos frentes los partidos originarios. Y ni siquiera me remonto a la Alianza. O puedo remontarme a la Alianza. Digo, se han desnaturalizado porque se han debilitado, eso es lo que quiero decir. Se han debilitado y necesitan del otro o las otras para poder tener fuerza de acción. Y más ahora, digo, e incluso lo que va a ser el partido oficialista después del domingo, necesita sí o sí poder reunirse con, justamente no sé si hoy o ya están reunidos Milei con Macri, precisamente para poder analizar los días que vienen. Entonces, vos necesitas un cierto respaldo, ¿no? Digo, qué sé yo. Bueno, te sigo escuchando, querido. Bueno, Horacio, entonces para saber en dónde estamos parados, cuál fue la actividad durante el 2023 en la Cámara de Diputados, armamos este conjunto de placas donde primero vamos a ver qué cantidad de sesiones hubo durante el año, a qué periodo corresponden. De hecho, está bueno lo que preguntabas hace un ratito porque hace referencia también a lo que vamos a ver ahora. Porque está todo escrito en futuro porque todavía no terminó el periodo ordinario y de hecho falta justamente lo que nombrábamos hace un ratito. El próximo jueves va a ser la sesión donde van a jurar, en el caso de la Cámara de Diputados, los diputados y diputadas electas el 22 de octubre. En este sentido entonces es que durante todo el 2023 van a ser 11 en total las sesiones que se hayan realizado en la Cámara de Diputados de la Nación.
Una de ellas, fue una sesión extraordinaria, no sé si se acuerdan, el 28 de febrero, justo al límite de que termine justamente el periodo extraordinario, antes de la apertura de sesiones, hubo una sesión, pero que técnicamente, si bien se hizo durante el 2023, no corresponde a este periodo, ¿sí? Porque el periodo ordinario abrió el 1 de marzo. Bien, entonces de esas 11 que hubo durante el 2020 o que habrá durante el 2023, hay 10 que corresponden de las famosas al extraordinarias. Exactamente. Prorroga, digamos, del año anterior. Exactamente. Es decir, o sea, el periodo 140, que es el anterior al que estamos transitando ahora, ese número. tuvo una sesión extraordinaria en el mes de febrero, lo que pasa es que fue durante el 2023. Por eso hago esta aclaración. Son 11 entonces en total las sesiones que va a haber cuando se lleve adelante la sesión del jueves, pero son 10 que corresponden a este periodo. Es importante mencionar que, además de la sesión extraordinaria que se llevó adelante en febrero, hubo 2 sesiones informativas. Esto significa que vino el jefe de gabinete, en este caso Agustín Rossi, a brindar el informe de gestión. La sesión preparatoria que se va a llevar adelante este jueves y 7 sesiones especiales, de las cuales 6 tuvo sanciones, medias sanciones o sanciones definitivas de iniciativas. Bien, o sea que estos son los números. Son 6 donde las sesiones en las que se llevaron adelante votaciones de iniciativas. Bien, además de las sesiones que acabamos de mencionar, van a ser 4 en total las asambleas legislativas, porque claro, estamos en un año electoral, la apertura de sesiones ordinarias, que esa se hace todos los años, el 1 de marzo. Después se llevó adelante la ratificación del resultado de las elecciones del 22 de octubre, las elecciones generales, y después se llevó adelante también la ratificación del resultado del balotaje, donde se proclamó a la fórmula Milei Villarruel como la fórmula electa por los argentinos. Hace bien poquito. Exacto, ahora, la semana pasada. Miércoles. Y el próximo domingo va a haber una nueva asamblea legislativa, ya sabemos, para que se lleve adelante el traspaso de mando. Entonces, tenemos 11 sesiones que se van a completar durante el 2023, más las 4 asambleas legislativas. ¿Bien? En la próxima placa vamos a poder empezar a ver cómo son los números para poder compararlos con los años anteriores. Repito, años donde se llevaron adelante elecciones presidenciales. Empezamos a tomar como referencia el 2019, es decir, la última más cercana. Más reciente. Exacto, la última. ¿Puedo decir algo? ¿Querés? No, ¿Sí? no tengo idea de los adivinar. números que vas a decir porque la verdad que no los recuerdo Perfecto. con tanta precisión, pero creo que para hacer un año electoral hubo bastante movimiento, sobre todo en la segunda parte, porque me parece que el oficialismo que se está yendo, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, me dio la sensación que el oficialismo que se está yendo Sí. activó bastante la agenda del Sí. Congreso, un poco atravesado por la campaña. Esa es la impresión que quería compartir. Pero bueno, ahora vos tenés los números finos y nos vas a decir si es en el primer semestre, segundo, lo que fuera. Sí, a ver, en realidad hubo técnicamente más actividad durante el primer semestre que en el segundo. Lo que pasa es que durante esta segunda mitad del año hubo muchas más cantidades de reuniones porque tuvimos las asambleas legislativas. Claro. Entonces, si vos te pones a pensar en la cantidad de veces que viniste a cubrir las sesiones, seguramente hayan sido más. En mi memoria quedó más eso. Exacto, pero no son las sesiones en las que se aprobaron iniciativas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esto que decís es cierto. Hubo una parte muy importante de la campaña, sobre todo de Sergio Massa, que pasó por el Congreso. Es decir, muchos de los anuncios y algunas disposiciones que se llevaron adelante por decreto, por ejemplo, pienso en compre sin IVA, pienso también en la eliminación de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Es decir, hubo mucha de la actividad vinculada a la campaña del actual oficialismo que estuvo relacionada directamente y que pasó directamente por el Congreso de la Nación. Ahora, en un ratito nada más lo vamos a poder ver en placa, pero yo se los cuento mientras tanto. Decíamos, el último año electoral, 2019, es el primero con el que hacemos comparación. Habíamos dicho que fueron 6 las sesiones en las que se votaron iniciativas, ¿no? Sí.
En 2019 fueron 7. Es decir, no hay una gran diferencia, no existe un abismo entre un año electoral y otro año electoral. Fueron 7 las sesiones en las que se votaron iniciativas en la Cámara de Diputados. En ese mismo año hubo una sola reunión informativa y después del cambio de mando, hubo 5 sesiones antes del nuevo periodo ordinario. ¿Qué significa esto? Que después, o sea, 2019 era un año donde todavía gobernaba Cambiemos, ¿no? Fue electo Alberto Fernández a fin de año. Después de que Octubre, claro. ¿Cómo? No, sí, en octubre, en primera vuelta. Exacto, en octubre. Claro, o sea, en octubre fue electo y a partir del 10 de diciembre, como siempre, se hizo el cambio de mando. En este sentido, entonces, después de que tuvimos nuevo presidente en la República Argentina, se llevaron adelante 5 sesiones extraordinarias, es decir, antes del nuevo periodo. Bien, Es esto decir, como para desde- poder ir viendo con qué estamos comparando. Desde el 10 de diciembre del 2019 hasta el 1 de marzo del 2020 hubo 5 sesiones extraordinarias, Exacto. que es un escenario muy posible para lo que viene ahora. Por Exactamente. eso este dato está bueno que pusiste acá en la placa. Exactamente, por eso mismo quería compartirlo, porque estamos hablando de que justamente a partir del 11 estamos esperando a ver cuándo se va a convocar alguna reunión y alguna sesión para tratar las iniciativas que ya adelantaron desde La Libertad Avanza, van a traer en extraordinarias al Congreso. Es posible que pase un escenario como el que estamos viendo de fines de 2019, principios del 2020, donde hubo un cambio de mandato, distintos colores políticos, ¿no? Porque hubo un cambio efectivamente, como está sucediendo ahora, y hubo gran cantidad de iniciativas entonces que se trataron en 5 extraordinarias antes de que empiece el siguiente periodo legislativo. Vamos a seguir yendo un poquito para atrás. En la próxima placa vamos a poder ver lo que sucedió en el 2015. En este caso hubo una diferencia. Fueron 9 las sesiones en las que se sancionaron leyes, o se dio medidas sanciones, se trataron iniciativas. No hubo ninguna reunión informativa, es decir, no hubo informe de gestión del jefe de gabinete durante el 2015, y tampoco hubo sesiones extraordinarias después del cambio de mando. Ahí también estábamos hablando de un cambio de color político porque era el momento, el 2015, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que sobre el final inició el periodo nuevo Mauricio Macri. Es decir, que cuando asumió Mauricio Macri, después del 10 de diciembre, no hubo sesiones extraordinarias hasta el siguiente periodo legislativo. Si no recuerdo mal, tenemos sí el dato del 2011, que es la próxima placa, como para poder comparar. Hubo 7 también sesiones en las que se sancionaron iniciativas. Tampoco hubo informe de gestión, no hubo sesiones informativas. Y hubo una sesión extraordinaria que en realidad si van a la página web van a ver que son 2 y en realidad es una sola porque es la misma que se continuó al día siguiente. Así que ¿Hubo cuarto intermedio o no? No. Sí, no me acuerdo bien el horario, pero era la misma que continuó al día siguiente. bien, Básicamente está bien. se hizo muy extensa o se hizo un cuarto intermedio y se continuó después. Pero bueno, para tener ese dato. Es decir, salvo el 2015 no hay mucha diferencia, ¿no? Claro. De la cantidad de sesiones que se llevaron adelante en la Cámara de Diputados, votando iniciativas, ¿sí? Sancionando leyes. Si contamos todas, sí, hubo muchísimas más sesiones. Incluso si contamos las asambleas legislativas, serían 15. Tendríamos 15 momentos, ¿no? Donde el recinto se abrió en la Cámara de Diputados. Y estaban las asambleas legislativas, claro, y hubo bastantes informes de gestión. Sí, están contados. En las 11 fueron 2 informes de gestión. Bien. Lo que pasa es que cuando también contás el Senado, obviamente parece un poquito más, pero en la Cámara de Diputados hubo 2 visitas del jefe de gabinete para brindar el informe de gestión. Y sumado a la extraordinaria y las sesiones donde se sancionaron leyes, las preparatorias, todo eso, si sumáramos las asambleas legislativas, daría 15 reuniones en la Cámara de Diputados. Pero bueno, nos quedamos con este número, ¿no? Que son 6 en las que se sancionaron leyes, 7 fueron en el 2011, 7 fueron en el 2019 y 9 en el 2015. Es decir, hay alguna diferencia con el 2015, pero después en líneas generales no hay
tanta distancia entre la cantidad de veces que se llevaron adelante iniciativas en distintos años electorales. Así que esa es un poco la respuesta a la comparación con los datos y los números concretos. Y ahora, rápido, como a modo de repaso, para saber qué fue lo que se hizo en la Cámara de Diputados, vamos a repasar cuáles fueron los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados durante el 2023. En primera instancia, el plan de pago de deuda previsional, esto fue lo que sucedió justamente en el mes de febrero. Luego, la ley de digitalización de historias clínicas, el fortalecimiento de la justicia federal santafesina, también el monotributo tecnológico obtuvo media sanción en una de las primeras, si no recuerdo mal, era a marzo-abril más o menos en la Cámara de Diputados. La modificación de la ley de sangre humana también se aprobó este año. La reforma a la normativa del combate de lavado de activos. La ley de contención y acompañamiento a personas que reciben un diagnóstico de trisonomía 21, es decir, síndrome de Down. La creación del programa de pubertad precoz también se aprobó en la Cámara de Diputados este año. La jerarquización del programa de respaldo a estudiantes de Argentina, es decir, el Progresar, también se aprobó durante el 2023 en la Cámara de Diputados. Tenemos más de las sanciones y medias sanciones que se llevaron adelante este año. Se declaró como monumento nacional la especie de águila arpía, la exención de ganancias para los trabajadores de la salud. Me había Crédito suba. Lo de la águila arpía. ¿Te acordás? Sí, ahora me lo hiciste acordar. Y bueno, para eso está el repaso. Todo esto fue lo que ocurrió durante el 2023 en la Cámara de Diputados. Bueno, la búsqueda de una solución para quienes tienen créditos UBA, los 100.000 hipotecados UBA. Esto, por supuesto, que estamos hablando de lo aprobado en la Cámara de Diputados. No significa que haya sido efectivamente una sanción total. Definitiva. Exacto, con el aval del Senado de la Nación. La refinanciación de la deuda de las provincias con ENOSA también fue aprobado durante el 2023 en la Cámara de Diputados. Deuda que proviene de la década de los 90. El régimen de promoción de la producción orgánica también tuvo su media sanción. ¿No? ¿Qué cosa? Fernández Patri, digo, el autor del proyecto, un diputado de Formosa. Exactamente. La incorporación de la violencia digital a la ley 26.485, que luego fue al Senado, tuvo modificaciones y finalmente se aprobó. Está, creo que, si no es una de las últimas, está por ahí, porque, bueno, obviamente tuvo que volver a la Cámara de Origen, es decir, acá a diputados, y para ser aprobada finalmente. La profesionalización de los acompañantes terapéuticos fue aprobado este año en la Cámara de Diputados. La derogación de la ley que prohibía el trabajo de las mujeres en determinadas actividades. Todo esto es antes de mitad de año. La aprobación de cargos de cónsules y vicecónsules, eliminación del trámite de fe de vida, la declaración del 18 de julio como Día del Duelo Nacional en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, también fue aprobado durante el 2023. Y acá ya pasamos a la segunda mitad del año. Ah, mira. De hecho, ahí, ¿sabes que no las conté? Estuve mal, las debería haber contado. Pero ya a partir de acá estamos en agosto. No sé si recuerdan que el 23 de agosto, en la sesión anterior que se había llevado adelante en la Cámara, Juntos por el Cambio pidió, con la firma de 10 jefes de bloque, convocar a una sesión especial para justamente tratar la ley de alquileres. Así que acá ya estamos hablando de la segunda mitad del año. La eliminación de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias. La creación de las universidades, ¿sí? La del Delta, la del Pilar, la de Ezeiza, la de Río Tercero, la de Madres de Plaza de Mayo, todo esto, ganancias y las universidades se trataron todas en una sesión. Luego también tuvo media sanción la creación del programa Empleo MIPYME, que quedó con la media sanción nada más en la Cámara de Diputados, no se llevó adelante en el Senado. También se aprobó el Día Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras Caídos y Desaparecidos en el Mar, los 17 de junio de cada año, y el Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes y heroínas del submarino Ara San Juan, como también la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del mar argentino, instituyéndolo el día 15 de marzo.
También se aprobó la declaración como Monumento Histórico Nacional, el complejo denominado Monte Calvario de la ciudad de Tandil, el Día de los Derechos de la Soberanía sobre la Plataforma Continental, los 4 de agosto de cada año, el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, los días 31 de octubre de cada año, y la chacra propiedad del Estado Nacional en la ciudad de Viedma. Se le hizo una transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Viedma en la provincia de Río Negro. Hay algunas más que forman parte de lo último que se hizo en el último tramo del 2023, la creación del programa Argentina Inclusiva. ¿Cuál es tu arroba? Compre sin IVA también, que dicho sea de paso tampoco tuvo finalmente la media sanción que le faltaba en la Cámara Alta, y la creación de las otras universidades que en ese momento habían quedado también pendientes, la de la Cuenca del Salado, la de Saladillo y la Juan Laurentino Ortiz en la provincia de Entre Ríos. Por último, la promoción del gas natural licuado como declaración de interés público nacional, el clásico GNL, que acá Más conocido como. al compañero Pablo Me gustan esos temas. le gustan esos temas, exactamente. ¿Queda alguna más? No, sí, queda una más. Sí, mira, ahí está. Ah, cierto, la creación del régimen de promoción de la industria del calzado y la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es lo que decíamos antes, esta iniciativa que fue y volvió, y al tener las modificaciones en el Senado de la Nación, fue finalmente aprobado en diputados. Todo esto fue entonces lo que se aprobó y se trabajó durante el 2023 en esta honorable Cámara, y que, bueno, todavía si nos tenemos que poner a hacer el análisis y el detalle, como decíamos recién, de específicamente el año 2023, sin contar el tema periodos, no sabemos cuántas sesiones habrá, pues que puede haber, como ya ha sido anunciado, sesiones extraordinarias a partir del 11 de diciembre. Bueno, uno de los temas que quedó dando vueltas y también se consideró, pero quedó pendiente, es la seguridad del paciente. Esta cuestión siempre con el criterio que la caracteriza, la hasta hoy diputada Mónica Fein, entre otras cosas, opinó. Cuando uno se interna para atender un problema de salud, no tenga, en lugar de resolver el problema, un nuevo problema. Es decir, que esté seguro que los protocolos, la tecnología, los mecanismos para atención son lo suficientes para garantizar no hacerme daño, un daño evitable. Parece muy raro decir esto, pero la verdad que claramente, bueno, todos conocemos de personas que se han internado con el objetivo de resolver un problema de salud y que en lugar de resolver ese problema de salud han tenido problemas en el sistema de salud. ¿Nosotros qué queremos con esta ley? Evitar esos problemas. Ahí va. Justamente, ¿qué queremos hacer? Bueno, en la ley de seguridad del paciente hay dos proyectos presentados, uno por el diputado Ketlas de Juntos por el Cambio con otros diputados y diputadas, y otro proyecto presentado por la diputada Macha con otros diputados y diputadas, es decir, los dos grandes bloques han presentado proyectos y el Ministerio de Salud está a favor que regulemos que las acciones que se realizan dentro de un efector sanitario tengan el protocolo, la transparencia, la tecnología suficiente para evitar dañar. Y la transparencia... Evitar dañar. Exacto, evitar dañar. Daños evitables. Obviamente que hay siempre daños inevitables, lo que uno llama, uno es imponderable, exactamente, aquella medicación que puede generar en un porcentaje bajísimo. Bueno, eso está de alguna manera reglamentado. Bueno, ahí está. En las redes en estos momentos se está dando vuelta lo que ustedes anticiparon como una primicia, son las declaraciones de Guillermo Franco, futuro ministro del Interior, que tiene que ver no solamente con extraordinarias, sino también con las PASO. Quería decir que son... ¿Cuál es la de...? ¿Cómo se primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Rápido, no puedo. Primarias abiertas, simultáneas. Y obligatorias. Así que dejarán de ser obligatorias, simultáneas y esas cosas. Pero bueno, todo eso también se considerará. ¿Y usted qué ha preparado, don Pablo?
Bueno, ahí escuchábamos recién a la diputada de Santa Fe, del Partido Socialista, y que es la titular de la comisión, no de la Cámara, de la Comisión de Salud, Mónica Fein, dando un poco un repaso sobre lo que se llama la Ley de Seguridad del Paciente, que es una ley que se la denomina Nicolás. Ahí lo estamos viendo justamente en placa y lo vamos a estar contando un poquito más. Pero sintéticamente, la verdad que lo que dijo la diputada es difícil de mejorar, es generar protocolos para que el paciente esté seguro y no se cause ningún daño cuando una persona va a un efector de salud y obviamente busca una solución de salud y no que se le cause algún daño. Siempre son daños causados de manera inintencional, pero con esta ley se trata de evitar o de minimizar al máximo esos daños, más allá de los otros daños que puede haber, como por ejemplo, cito lo que decía Fein, ¿no? Tomar un medicamento que genera una reacción alérgica y que eso a veces es imponderable. Vemos entonces que el proyecto de ley de seguridad del paciente se denomina Ley Nicolás a partir del caso de Nicolás de Ana, un joven fallecido por un mal diagnóstico. Cuenta con dictamen, se unificaron los proyectos de Mónica Macha y de Fabio Quetglas, y este proyecto perderá estado parlamentario a partir del recambio y a partir del recambio legislativo. Por lo tanto, había sido estipulado o había sido conversado para ser tratado en una sesión que finalmente no se dio antes del balotaje, que se venía conversando que podía llegar a realizarse. Pero bueno, después obviamente las cuestiones electorales se metieron y finalmente esa sesión se cayó. Vemos en la siguiente placa que dentro de los objetivos que tiene este proyecto, que no solamente va a perder estado parlamentario o tiene altas chances de perder estado parlamentario, sino que en la placa anterior estaba señalado que los autores son Macha y Quetglas, es decir, Frente de Todos o Unión por la Patria y UCR. Por lo tanto, es un proyecto de ley que ya viene con consenso, es decir, tendría que ir al recinto y no tendría dificultades para ser aprobado. Dentro de los objetivos está el de garantizar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades. Otro de los objetivos es la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas y la disminución de daños evitables. Todas las instituciones proveedoras de servicios de salud públicas o privadas deberán cumplir con esta ley, ¿sí? Y estas entidades tendrán que dotar a su organización de los medios que permitan establecer protocolos de actuación del personal de salud tendientes a la prevención de daños evitables. Esto me parece que es lo fundamental y lo clave, ¿no? Porque pensemos que este chico Nicolás de Ana llegó por una molestia, por una dolencia, tuvo un mal diagnóstico y a los días terminó muriendo. Entonces se trata de poder, de vuelta, achicar al máximo los daños evitables, de achicar al máximo los errores y de protocolizar de manera tal que no se escape ninguna variable para el paciente y obviamente para el personal de salud. Dentro también de los objetivos está diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente. Acá vemos un textual de Macha, que es justamente una de las autoras del proyecto, o mejor dicho, presentó su proyecto que después se fusionó con el de Quetglas. En los errores que pueden aparecer en la práctica médica, que los equipos de salud tengan un espacio donde poder trabajar, que no se tape, que no se niegue. Bueno, acá el textual de Macha y hay un textual de Quetglas. Esto no es una ley fundacional, hay muchas cosas que se han hecho, hubo un trabajo colaborativo muy intenso con todos los bloques, con todos los diputados, con muchísimos actores del sistema. Esto último que dice Quetglas es fundamental porque... Y es lo que decías vos recién, Pablo, o sea, sí, es lo que claramente demuestra no solamente el hecho de que el dictamen esté firmado por ambos, ¿no? Digamos, que sea un consenso en realidad, un proyecto unificado, sino que también hay una valoración por parte de los mismos diputados que promueven justamente que existan estos consensos. Que como siempre decimos, ¿no? En los temas de salud suele ser uno de los puntos donde hay consenso,
donde no existen las diferencias que sí existen en otro tipo de iniciativas. Sin embargo, bueno, este proyecto no llegó al recinto, efectivamente, como decías vos hace un ratito, y se perdió quizás esa oportunidad de poder mostrar, ¿no?, este consenso que sí existió puertas para adentro y que muchas veces quizás la sociedad, si no sigue bien de cerca el trabajo de las comisiones, no sabe que existe. Sí, obviamente. Y además, ahí lo que mencionaba Ketlas, está bueno destacar que se hizo o que se trabajó con los colegios de médicos o asociaciones médicas y de personal de salud. Sí. Ayer fue el día del médico. Vos que tuviste algunos líos y tuviste médicos que te cuidaron y te curaron, ¿a quién querés recordar? Recuerda a un médico. A Ricardo Marenquino y a Pablo Berti. Bueno, ¿vos que recordás a un médico o médica? Sí, yo recuerdo uno, pero que no es mío, pero lo recuerdo igual, al doctor Giarratana. ¿Y tuvo que ver con tu vida? Sí, era el médico de mi hermano, cuando era chiquito. Y nació prematuro y fue uno de los pediatras que... Sí. Lo ayudó. Qué bueno. Cuando eran pibitos, ustedes son jóvenes, pero cuando eran pibes, ¿tenían médico de familia? Sí. Médico, qué sé yo, ¿era cercano? No, yo no. Igual sé que es algo que en general se usaba. No sé si se sigue usando tener médico de familia. La palabra no es usar. Pero bueno, se recurría, se apelaba. Porque los médicos muy ocasionalmente tenían consultorio. Los médicos estaban en el hospital. Claro. Y qué sé yo. Sí, yo tenía un pediatra. Éramos somos tres hermanos. No van más al pediatra, ese es el tema. Claro, no van más al pediatra. Esa es la diferencia. ¿Te acordás cuando te dijeron? Vamos a lo de Iturralde, decía mi mamá. ¿Te acordás cuando te dijeron, creciste, no vamos más a Iturralde? No vamos Sí, más. También. Claro, qué momento. Hay otras preguntas y otras cosas. Bueno, ayer recordé yo a Laureano Maradona. Ajá. Laureano Maradona fue un hombre, un médico. Con el nacimiento de él, incluso se dio su vida en paralelo a nuestro querido Diego. Un hombre que iba en tren, un tren se para y en un pueblo, creo que de Formosa, baja a asistir a una mujer, creo que era un parto. Y se quedó para siempre, con originarios y todo. Por eso es el Día del Médico Rural, en memoria de don Laureano. Pero ayer el médico es por otra cosa. Pero vamos a seguir escuchando. Acá Pablo citó a don Fabio Ketlas, que es el que le pone espíritu, fuerza y a este proyecto de ley que realmente es una pena que queda a mitad de camino, sobre todo teniendo tanto consenso. A ver, don Ketlas. Desde hace varios meses se está trabajando en darle al país una ley de seguridad de los equipos de salud que hemos denominado Ley Nicolás, en homenaje a Nicolás de Ana, que es una víctima de una mala praxis médica. Lo cierto es que en el mundo hay una tendencia global a ser crecientemente estrictos en esta materia, a tenor de que obviamente los sistemas de salud de todo el mundo, por supuesto que tienen que preservar su confiabilidad frente a la población, y eso se hace, hay una serie de mecanismos, ¿no?, que tiene que ver con la formación de los profesionales, la suficiencia en la cantidad de los profesionales, las infraestructuras, los mecanismos administrativos para habilitar las instancias de acceso, etcétera, un conjunto de circunstancias que garantizan el mejor resultado. En general, en Iberoamérica hubo un estudio muy importante en el año 2009 que se llamó IBEAS, que establece que en un rango de entre el 12 o 13 y el 22 o 23% de los gastos hospitalarios, según los países, se gastan por una reinversión necesaria derivada por eventos adversos. Eso muestra que inclusive más allá de la cuestión humanitaria, que por supuesto es la central en esta política, hay una cuestión económica de por medio, o sea, manejar mejor la seguridad del paciente ahorra costos. En Argentina hay algunos casos que han tomado notoriedad pública, generalmente vinculados a personas que tienen alguna
algún reconocimiento mediático, los casos como el de Pérez Volpin, Silvina Luna, etcétera, pero cotidianamente uno siempre piensa en esto en términos fatales de una muerte, con hechos menores que no tan traumáticos, por supuesto que los existen y hay expedientes judiciales, etcétera, pero en situaciones menores hay un montón de circunstancias, un montón de ellas resolubles, un montón de ellas que entrañan una dificultad mayor, ¿no? Esta ley que proponemos es un paso de muchos que ya el sistema sanitario argentino ha dado, quiero aclarar, porque no es que el sistema sanitario argentino no hace nada, el sistema sanitario argentino viene haciendo muchas cosas, los profesionales certifican y recertifican, se ha incrementado en el caso argentino con sus subas y bajas la cantidad de conocimiento de la situación sanitaria del país, etcétera. Es un paso de otros que deberemos dar más adelante con esta finalidad noble y que creo que atraviesa todo el sistema institucional de sostener para nuestro sistema de salud la confiabilidad necesaria que necesita, sabiendo, con esto termino, que lo hacemos en un momento de mucha fragilidad porque la pandemia ha puesto bajo estrés el sistema y estamos en una situación pospandémica que significa una fragilidad de tipo financiera de parte de muchas instituciones y una fragilidad de tipo humana, con muchos profesionales altamente desgastados por situaciones que han tenido que pasar y porque están sobreexigidos en un sistema que está viviendo una situación muy particular en la Argentina y en otros países. Kirchner siempre tan preciso, ¿no es cierto? Y tan defensor, que levanta las banderas naturalmente de este proyecto de ley que ojalá pueda circular para, en nombre de aquel muchacho Nicolás, las historias no se repitan, ¿no? Bueno, vamos a pensar juntos en este momento sobre la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es el encuentro de las dos cámaras. Claro que hay quienes están... cuando estén las asambleas legislativas, son las que van a estar hasta el 10. Esto es mi pregunta. ¿Cómo? La Asamblea Legislativa... ¿Ya juraron todos los nuevos diputados y diputadas? El 7. El jueves. Este jueves. Momento, entonces yo necesito tener data. Hoy es lunes 4. Hoy es lunes, sí. Martes 5, miércoles 6, jueves. Jueves 7 de diciembre. ¿Y eso a qué hora es? A las 15 horas... Ay, me perdí en cuál es cuál. A las 12, entonces en la Cámara de Diputados. Sí, vamos a hacer 12 del mediodía, exactamente. Sí. Esa es sesión preparatoria. ¿Quién le toma el juramento? O sea, en este caso no es Asamblea Legislativa. ¿Y qué es? Es una sesión preparatoria. O sea, integrantes de la Cámara de Diputados. Preparatoria. Exactamente. O sea, va a estar presidida por Cecilia Moró. La presidenta de la Cámara de Diputados hoy. Exacto. Bien. Y van a jurar ante ella. Van a jurar juran ante en la ella. Constitución, naturalmente. Exactamente. Obvio. Esencialmente con la Constitución, después cada uno jura lo que quiere. Después Coti nos había dado las fórmulas. No, sería bueno que después nos vuelvas a recordar. Dale. Esencialmente hay que jurar con la Constitución. Claro. Que poner la mano, Sí, por supuesto. según lo que te indica la Constitución, que es la ley que rige la República. Bueno, o sea, eso es el jueves. Los nuevos integrantes. Discúlpeme, es el jueves entonces. El jueves. Exacto. A las 12 entonces aquí en Diputados y a las 3 de la tarde en Senadores. Exactamente. Pregunta, digo desde lo operativo, desde lo reglamentario. El que juró se queda hasta... No, se va, jura y se va. Porque ¿El que juró? hasta el... Sí, porque el 10 se van a sentar los que juraron el jueves. No, pero además hay que definir, esto es importante, hay que definir autoridades de Cámara. ¿Y quién lo elige eso? Y la nueva composición. Pero eso lo eligen después del 10. No, el mismo jueves. La misma sesión preparatoria. Y entonces pregunto, ya el 7 los salientes se fueron. Sí. En ese mismo día se van. Exacto. Es decir, yo me levanto de la butaca y se sienta quien jura. Así es. Bueno, es decir, el 8 ya no están más. El 8 no están más. Y el 10, esa asamblea legislativa la va a integrar aquellos que van a jurar el jueves. Exactamente.
Así es. Bien. La nueva composición ya está Entonces, el la 10. preparatoria y es la legislativa. Exactamente. Perfecto. Ok. Así es. ¿Cuánta gente se va y cuánta gente entra en diputados? 130. 130 se van, 130 entran. Exacto. Exacto. Bueno, ¿cómo queda compuesta las fuerzas políticas? Lo que va a ser el partido oficial. ¿Cuántos propios tiene de la Libertad Avanza, más o menos? 37, 38. 37, 38. ¿Cuánto queda de Juntos por el Cambio o ya no existe más? Qué buena pregunta. Claro. Eso El es- tema es que Horacio, o sea, hasta que no se jure y no tengamos Ah, efectivamente ya está, la ya te nueva comprendí. configuración. No te Ahí, por complico. ejemplo, si hay un bloque que se quiere separar de otro bloque, Claro. lo puede presentar una nota diciendo Yo yo... el día después de todo eso. Ahí mismo, en la sesión preparatoria. Así, no quiero, es como cuando éramos chicos. Bueno, a ver, Coti y Pablo se sientan en el banco adelante. No, yo con él porque yo no me quiero sentar con él. Bueno, ¿con quién quieres sentarte? ¿Con Nico? Bueno, sentate con Nico. Algo Pero no así. te distraigas. No, Si te vas a Jamás. sentar con Nico, me dijeron que el año anterior, sí, la maestra del año anterior me dijeron que con Nico charlaban todo el tiempo. nos mandaron a dirección. No. Casi. ¿Se conocen del colegio? No. Ah, bueno, una chance. Pero pues ya me quedó claro, está bien. Entonces, asamblea preparatoria, asamblea legislativa, 130 que se van, 130 que se quedan. El que quiere estar con uno o el que quiere estar con otro, presenta una nota y será considerado. Vamos a hacer el bloque... Ahora, la Dale. otra pregunta para que me quede claro. Las autoridades, ¿quién las elige? Las proponen El los pleno. bloques y se vota. Es decir, vuelvo a la pregunta anterior, entonces ya hay bloques. Sí, a ver, Sí, bueno. vamos a hacer una cosa. Los bloques sí están, porque pueden cambiar, es cierto. los bloques que están. Están los nombres de quienes van a hacer la nueva conformación del Congreso. Si llegaron al Congreso por alguna lista, Nosotros asumimos o era que los Unión por la 38 Patria o eran Juntos por el Cambio. Nosotros entendemos que los 38 legisladores de la Libertad Avanza van a pertenecer a la Libertad Avanza. Pero eso es indiscutible. Y La punto. gente de la izquierda es la gente de la izquierda. Exactamente. Unión por la Patria, más allá de sus Exactamente. líos, son los que son. Ahora, pueden armarse alianzas a partir de Está bien. interbloques. Si hay un proyecto, bueno, en No, esta no, nos no, ponemos... eso sería otra cosa. Ley por ley y todo eso es otra cuestión. Ah, Pero vos podés armar un interbloque. ¿qué Juntás. es eso? ¿Qué es un Y interbloque? Juntos por el Cambio es un interbloque. Hoy, con la conformación como ¿Qué la tenemos, significaría un interbloque? que es hay una alianza inscripta parlamentaria que se llama Juntos por el Cambio, que está compuesta por más de un bloque. ¿Por qué? Vos en el interbloque Juntos por el Cambio tenés el bloque Unión Cívica Radical, Claro, tenés el bloque Evolución Radical, claro, tenés el bloque PRO, claro. el bloque Coalición Cívica. Todos esos son bloques que se juntan y conforman un interbloque. Ya está, ya te ¿Ok? entendí. Entonces, Ya eso te entendí. podría pasar tranquilamente, que los diputados de la Libertad Avanza se junten Ya con te entendí. otro bloque y formen digo, un interbloque. Lo que se Podría conoce ser. como justicialista, que en realidad es Unión por la Patria. Sí, No hoy es- se llama Frente de No, Todos. Vos preguntaste y quedó colgada la respuesta. 93 son los que suman Juntos por el Cambio. 93. Y todos Ah. sigue... Y eh, todos como son está 100. hoy. ¿Cuántos O son? como se anotaron en las elecciones. Toda la ese Cámara, es el ¿cuántos tema. son? ¿250? 57. 57. Así que 130 me queda 127 dando vuelta. Y lo que se llama justicialismo, peronismo, Están en esos kirchnerismo. 120 No, hay 100, sí. 109. Hay 105. y no le alcanza. Y Para no, cualquier a cosa. nadie le alcanza. Aún así es el más grande. Ah. Es la primera minoría, pero nadie Y el tiene presidente de la quórum. Cámara va a ser Menem. Estaba tratando de juntar información, por lo que vengo... ¿Está confirmado eso? Sí, que va a ser el Lo que pasa es propuesto, que sí. hay que votarlo. ¿Quién lo tiene que votar? El pleno. Sus colegas. Mira qué interesante. Me interesa desde la Constitución, Sí. desde la El uso y democracia. ¿no? El uso y costumbre indica que se lo das al oficialismo Ah. primero porque el oficialismo va a llevar adelante la ¿cuál es el agenda. nombre de Menem? Martín. Digo, Martín Menem lo sugiere el presidente electo. Exacto. Y ahora lo tiene que reconsiderar o votar, ¿quién? Los 257. ¿Y eso dónde se hace?
Ahí mismo en la sesión preparatoria. ¿Y puede haber un plan B? Sí, pues puede. Sería... Raro. ¿Todos lo saben esto? Sí, claro. Pero digo, más allá que es Van público, a acompañar. desde el domingo. Sí. ¿Todos están de acuerdo? Por lo que yo vengo recogiendo, sí, van a acompañar, no van a obstaculizar al oficialismo. ¿Había nuevo, un por plan B no... más allá de Ritondo y Randazzo? ¿Había otro plan B? No, me parece que no. Y bueno, se mencionaba Pichetto, bueno, pero... es muy interesante. Yo les agradezco un montón. Ha sido un placer, pero tenemos que hacer un corte. Bueno. ¿Te gustó? A mí realmente, lo que saben estos tipos. Y la muchacha ni te cuento. Porque no se sentó conmigo. Nos vamos y venimos. Dale. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos de los jueces habrían hecho un descargo por escrito. ¿Dos descargos por escrito? Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120, estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Pues aquí estamos en el reencuentro de Diputado TV, pensando, imaginando lo que será a partir del próximo domingo, no solamente a partir de la asunción del presidente electo y el juramento, naturalmente, sino qué va a pasar en este universo legislativo. Y ahí me estaban explicando los colegas, tanto la Coti Viñas como el Pablo Varela, como el jueves próximo, que es el día 7, será la sesión preparatoria, donde los que fueron elegidos democráticamente se ubicarán, se sentarán en sus bancas o tomarán posesión de sus bancas, de su representación, no la banca, su representación, y aquellos que cumplieron mandato volverán a la vida de todos los días. Hablando de la vida de todos los días, seguramente el Congreso será la caja de resonancia, ¿no es cierto?, de nuestra vida de todos los días. Hablando de todos los días, vamos a reencontrarnos con Gonzalo y en el Salón Auditorio Esto Pasa. A ver. Hola Horacio, un placer saludarte como siempre, a vos, a Pablo, a Coti y a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Estamos en las afueras del Salón Auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, donde en breve se va a hacer una presentación de un proyecto en la cual participarán Fabio Ketglas, Juan Martín, y también estará justamente Daniel Arroyo, lo que también marca una visión extrapartidaria de distintos bloques para lo que será esta presentación de las áreas metropolitanas, Horacio. Esto en base a lo que vendrá de aquí en adelante, a el abastecimiento económico de cada una de estas zonas que seguramente van a hacer hincapié. Estaba viendo algunas de las cuestiones vinculadas a lo que vendrá, ¿no? Bueno, obviamente en cuanto a la sanidad, en cuanto a lo que tiene que ver con el tráfico, la movilidad, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad de los municipios, y por eso justamente se le quiere dar un marco importante para que las áreas metropolitanas tengan justamente un valor y una fuerza mucho más importante e independiente en algunos casos, y por eso aquí ya están por reunirse cuando empezamos a ver los primeros movimientos de los diputados que ya se acercan. Bueno, ya lo hemos visto a Fabio Ketglas, ya lo hemos visto al diputado Juan Martín, y también lógicamente con invitados que van a estar justamente presentes aquí de distintas áreas y zonas metropolitanas para aportar sus experiencias lógicamente y todo lo que tendrá que ver aquí en adelante con esta legislación. En breve estaremos con un protagonista que seguramente nos va a brindar más detalles, Horacio. Bueno, estaremos atentos con línea abierta cuando vos lo dispongas. ¿Dale? Gracias. Dale, perfecto, gracias. A ver, yo estaba viendo a don Pablo Varela, que tiene preparado un tema que a vos te va a importar. Por ejemplo. Bueno, vamos a repasar dos proyectos, uno que tiene media sanción y otro que la verdad es que no tuvo gran recorrido, pero que están
impulsados por la Secretaría de Energía, por la actual Secretaría de Energía, que son gas natural licuado e hidrógeno, los distintos tipos de hidrógenos, y que tienen un punto en contacto, no solamente que están trabajados desde el área energética del actual gobierno, sino que tienen, de alguna manera, uno es creador de energías limpias y el otro es el gas, que es, de alguna manera, lo que se denomina la energía de transición, es decir, 20, 30 años, una ventana de tiempo hasta ir definitivamente hacia energías limpias. Bueno, el gas tiene un impacto mucho menor que el petróleo y que por lo tanto puede servir y mucho en atenuar las cuestiones climáticas. Pero vemos acá el repaso de lo que fue esa media sanción. La mencionaba recién este proyecto Coti en el repaso de cómo se vino trabajando en el Congreso. Tiene media sanción de diputados, pero no en el Senado, donde no llegó a tratarse. 126 votos afirmativos, 7 negativos y 102 abstenciones. El oficialismo más los bloques provinciales en esos 126. 102 abstenciones, es mayoritariamente Juntos por el Cambio, que querían seguir discutiendo el proyecto, que es muy ambicioso. Dentro de sus objetivos está el de incentivar el desarrollo de toda la cadena de valor del GNL, propender a la mejor operación de la industria del GNL, garantizando la totalidad de las etapas de la actividad, promover la inversión nacional y extranjera directa para desarrollar la industria del GNL, promover la integración del capital nacional e internacional en alianzas estratégicas dirigidas a la producción y exportación del GNL, incorporar nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de la producción de, gas natural licuado. En la siguiente placa creo que empezamos a ver, ahí está, los beneficios impositivos, amortización acelerada del impuesto a las ganancias, acreditación y o devolución del IVA, una alícuota máxima del impuesto a las ganancias del 30%, actualmente es del 35%, compensaciones en quebrantos, deducciones de las ganancias de los intereses y las diferencias del tipo de cambio. Siguiente placa. Exención de los derechos de importación y demás tributos cuando no exista producción nacional, es decir, desarancelar la importación, y una estabilidad fiscal por los próximos 30 años para los proyectos aprobados. Bueno, justamente este era uno de los puntos que la oposición señalaba como más críticos o más criticables, más plausibles de ser criticados, porque estábamos en un contexto además de campaña, mucha volatilidad del tipo de cambio y demás, y decían, le estamos dando un horizonte de 30 años fiscal a una empresa o a un grupo de empresas cuando no tenemos un montón de otras variables de la macroeconomía resueltas. ¿En el Senado se llegó a dictaminar? No. No recuerdo, pero para mí no. Ni siquiera, me parece que no tuvo tránsito por las comisiones. No. Ni siquiera. Es decir, que fue un tema que se trabajó acá durante bastante tiempo, porque recuerdo que lo hemos hablado en varias oportunidades, y después de la media sanción quedó ahí. Así sería. Sí, recordemos además, por ejemplo, pienso en Rolando Figueroa, que es diputado, pero que antes de las elecciones en Neuquén. Claro, es el gobernador electo de Neuquén, va a asumir en breve en Neuquén, y él mismo tuvo una defensa muy, muy importante del proyecto de ley como futuro gobernador, porque justamente tiene mucho que ver con Vaca Muerta. Recordemos que Vaca Muerta es uno de los principales yacimientos de gas no convencional. Yo mencionaba esto al principio respecto de el gas como la energía de transición energética, pero además pensemos que tiene mucho que ver con la cuestión de la exportación, porque vía gasoducto uno puede exportar a Chile, vía gasoducto uno puede exportar a Brasil y puede exportar a países limítrofes, pero el gas natural licuado es enfriar el gas y poder colocarlos en barcos y exportarlos a otras latitudes. El diputado Pablo Servi estuvo hace poco acá dándonos un pantallazo muy interesante de en qué situación está, incluso el impacto ambiental que está teniendo ahí mismo en el área geográfica de Vaca Muerta. Todos estos yacimientos que están siendo explotados por YPF y por otras empresas. Digo YPF y digo, no puedo dejar de pensar un poco el nuevo gobierno
tiene la idea al menos de ponerla en valor primero y después ver si se puede privatizar ese 51% del paquete accionario. Pero nos metemos con ley del hidrógeno de bajas emisiones. Esto sí es directamente ya lo que tiene que ver con energías limpias. Dentro de los objetivos, propiciar la investigación, desarrollo, producción, transporte y comercialización nacional e internacional, el desarrollo productivo a lo largo de toda la cadena de valor, fomentando la inversión y los desarrollos científicos y tecnológicos. Pensemos que esto es una industria tal vez que tiene todavía mucho desarrollo, son industrias relativamente nuevas. Dentro de los ejes del proyecto está el de establecer o propender una certificación de origen, es decir, que se van a establecer estándares reconocidos internacionalmente en lo que tiene que ver con la seguridad digamos, del desarrollo de la industria, cadena de valor, desarrollo de proveedores locales en la producción de hidrógeno y la consolidación de una matriz productiva nacional. En la siguiente placa vemos que el monitoreo de los proyectos y de estándares de emisión, bueno, se va a sancionar a todos aquellos proyectos de producción que no estén cumpliendo con los estándares, es decir, que estén superando los niveles de emisión de gases de efecto invernadero. Y también se obliga a las empresas a invertir en investigación y desarrollo, es decir, que se exige la realización justamente de estas dos actividades en el territorio nacional y que estén vinculadas a la producción de hidrógeno de bajas emisiones. Tipos de hidrógeno, bueno, tenemos el verde y el rosa que corresponden a la producción o derivan de la electrólisis del agua de fuente de energía renovable y nuclear respectivamente. Y está el hidrógeno azul que surge a partir del reformado de gas natural. Interesante, digamos, dos proyectos. Este último, la verdad que había incluso un anuncio de inversión. Dos proyectos que pueden tener mucho impacto en la Patagonia, necesitan grandes cantidades de agua, puede utilizarse agua marítima y también lo que tiene que ver con energía eólica. Así que bueno, dos proyectos que veremos, tienen altas chances de quedar en el tintero y veremos cuál es la impronta del nuevo gobierno. Es muy interesante lo que vamos a ser testigos, si ustedes me permiten. Gracias, Mabel, por tu trabajo y tu producción. Porque ahora vamos a entrar en contacto con Gonzalo. Estaba viendo el tema del proyecto de ley de áreas metropolitanas. Vivimos en una gran ciudad. Y estaba pensando, a partir de lo que leo, cómo es la ley que ellos sueñan, que es una agenda de transformación territorial, ¿no? Siempre por cuestiones absolutamente irresueltas, movilidad colapsada, entornos sanitarios, etcétera, etcétera. Vamos a ver, Gonzalo, a ver qué podemos aprender. A ver. Bueno, Horacio, estamos aquí junto a Juan Martín, el diputado de la actual oposición, pero que va a terminar su mandato ahora como diputado nacional para ir a trabajar a Rosario, y este será el último evento como legislador aquí en la Cámara Baja, y no es menos importante porque hablamos de las áreas metropolitanas, que son muchas, y en este caso presentaron un proyecto junto con Ketglas y con Arroyo, pero bueno, cuéntenos un poquito los detalles. ¿Cómo le va, diputado? Hola, buenos días. Bueno, sí, es una iniciativa que venimos trabajando ya hace más de un año, con mucha escucha activa, a experiencias de gestión local que ya tienen recorrido en las áreas metropolitanas, a organizaciones de la sociedad civil. No pretendemos ser fundacionales, es un tema muy complejo, pero sí es cierto de que en la Argentina el 54% de los habitantes viven en 8 conglomerados urbanos. Esa es nuestra realidad. Y el país se ha desarrollado con muchas inequidades, sin un plan de ordenamiento territorial que pretenda, obviamente, resolver los problemas, pero sobre todo aprovechar las oportunidades. Y lo que queremos hacer justamente con este marco normativo es brindar la institucionalización a la gobernanza de las metrópolis. Que haya mecanismos de toma de definiciones, acceso a fondos, que además puedan resolverse los conflictos de manera más sana y sobre todo, insisto, que se aprovechen las oportunidades. Esto fue parte del trabajo que llevamos adelante de todo este año, con una dinámica muy federal. Estuvimos en Mendoza, en La Plata, en Santa Fe, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura. Bueno, hicimos realmente un trabajo de escucha activa y hoy estamos presentando el proyecto para que
sea un aporte que seguramente será enriquecido con la dinámica parlamentaria, pero que le brinde un marco de gobernanza a las áreas metropolitanas de la Argentina. Hola, diputado, muchas gracias. Aquí Horacio Bond. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Vivimos en urbes, como usted bien lo acaba de diagramar, no hay más lugar para nadie. Y se va armando como puede esta rompecabezas, no solo para trasladarnos de un lado para el otro, no solo para tener una plaza, no solo para repensar comunitariamente qué hacer, porque claro, yo soy un tipo que nació en la década del 50 y claro que había vecinos, casas bajas y todo lo que extrañamos. Eso se terminó, se levantaron edificios y en un solo mini bloque tenés 50 familias que necesitan colegio, farmacia, ir a dar una vuelta en bici. ¿Y cómo lo imaginan ustedes esta iniciativa para una mejor convivencia humana? Bueno, en primer lugar, reafirmar esto que señalabas, ¿no? En términos objetivos, vivimos, trabajamos, estudiamos, tenemos familia mucho más allá de los límites administrativos de nuestros municipios, nuestras comunas. Esa es una realidad fáctica que no recoge, por parte de los organismos públicos, una respuesta acorde, de acuerdo al diagnóstico que nosotros hacemos. Lamentablemente hay una deficiencia únicamente a nivel nacional, hay una regulación en la provincia de Santa Fe que nos da ese marco normativo, nos dio una referencia desde dónde comenzar, algo en la provincia de Catamarca y luego no hay un marco normativo que le brinde institucionalidad a las áreas metropolitanas. ¿Qué es lo que queremos en definitiva? Que esos procesos se hagan en base a información de calidad, la toma de definiciones, que haya un mecanismo donde se pueda consensuar un espacio de toma de definiciones. No solamente, insisto, muchas veces pero digo, no están las legislaturas, no están las legislaturas para eso, para marcar reglas de juego. ¿No están las legislaturas de cada uno de esos ciudades? En parte sí. De hecho, nuestra iniciativa pretende también respetar esa dinámica federal que tenemos en la Argentina, ¿no? Que está bien esto de ninguna manera significa un avasallamiento a las competencias locales o provinciales. Claro. Es un federalismo de concertación. No va en contra inclusive de lo que está legislado en Santa Fe, pero sí le da un paraguas a nivel nacional para que inclusive realidades que exceden a las provincias, es algo que también surgió en las conversaciones, hay áreas metropolitanas biprovinciales. En Santa Fe, sin ir más lejos, San Francisco y Frontera, Santa Fe y Paraná, que son dos grandes conglomerados urbanos, capitales de provincia. Muchas veces hay estudiantes que cruzan para una universidad. Sabe usted, acaba de dar exactamente como un momento también de conocimiento. Yo daba clases en la Universidad del Litoral y la mitad de los estudiantes y las estudiantes venían a la mañana temprano, cruzaban el túnel, el subfluvial y venían a compartir ese ida y vuelta. Pero ya sabemos también de qué se trata, ¿no? Celebramos esta inquietud. Mire, aquí mis compañeros, tanto Constanza Viñas como Pablo Varela, tienen preguntas atinentes, si usted me permite. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería consultarle cuáles son las herramientas a través de las cuales se va a buscar intentar una regulación, una institucionalización, como usted decía. Si quizás hay algún ejemplo puntual, específico de cosas que hayan hecho en esta regulación que usted mencionaba, por ejemplo, en Santa Fe. Bueno, en primer lugar, lo que buscamos es dar un concepto a áreas metropolitanas, ¿no? Decir de qué hablamos cuando decimos que estamos frente a una metrópoli, ¿no? Exactamente, que a partir de esa base, que además queremos dejar atrás la lógica por ahí un poco anquilosada, antigua, de pensar en conglomerados urbanos, porque hoy lo que nosotros buscamos es darle oportunidades a lo que exactamente, lo que funciona como una unidad económica o una unidad funcional, social, inclusive contemplando las áreas rurales o periurbanas, pero que funcionan en esa misma dinámica. Porque, insisto, muchas veces vemos a la regulación de la metrópoli o al fenómeno metropolitano como la resolución de un problema que ya estalló. Bueno, no sabemos cómo van a ir los estudiantes de Paraná a Santa Fe, o se corta el puente Pueyrredón y cómo es el mecanismo de transporte. Ya te entendí. Te entendí ahora. Suelo. Ahora te estoy comprendiendo un poco más. Aprovechemos las oportunidades, sin ir más lejos. Por ejemplo, yo tomo una referencia de la provincia de Santa Fe. La ciudad de Venado Tuerto, hoy una ciudad que tiene casi 100.000 habitantes, no tiene grandes conglomerados urbanos alrededor, pero está empezando a crecer.
Y si nosotros lo hacemos de manera planificada, vamos a advertir oportunidades, le No me vamos a cabe permitir dudar. actuar de manera más eficiente. No Lo me mismo cabe sucede con duda. Rafaela, por ejemplo, ya ha absorbido muchas de las comunas que están alrededor. Y si se organizan para buscar fondos, para planificar de manera conjunta, por ejemplo, los usos industriales. Muchas veces hay una comuna que lo prohíbe y otra que lo autoriza, un municipio que es más estricto y otro más laxo. Y no permite planificar a las empresas para que tengan previsibilidad en el mediano y largo plazo. Claro. Insisto, no vamos a ser fundacionales, hay cosas, experiencias que se han trabajado muy bien, pero lo que pretendemos es darle institucionalidad para que no se arranque siempre desde cero o que no dependa de la buena voluntad del que tiene Tal la cual, del responsabilidad gobernante de gobernar turno, y que claro, después tire tal todo cual. por la borda y Aquí- arranque de cero. Exactamente. Acá, Pablo Varela, por favor. Juan, ¿cómo te va? Estaba un poco recopilando Pablo. lo que vamos charlando. Pensaba, digo, no sé, Jorge Macri, PRO, Ciudad de Buenos Aires, Jorge Ferraresi, Avellaneda, Unión por la Patria, peronismo, llamémoslo como querramos. ¿Esta ley abarcaría, por ejemplo, una instancia o un protocolo para que puedan dialogar? Bueno, y para que además puedan proyectar estrategias comunes, ¿no? Que podamos planificar y concertar políticas en el tiempo. Esto también la idea que no sea únicamente porque hay una buena relación, porque se conocen o porque son del mismo partido político, sino que independientemente de a quién le toque gobernar, haya un marco de conversación que tenga prevista cómo se toman las definiciones. Hay un registro que prevemos de áreas metropolitanas para que la Secretaría de Municipios, el Ministerio de Interior, tenga registradas todas las áreas metropolitanas. Eso le brinde asistencia técnica a quienes forman parte de esas áreas y además canalice posibilidades de financiamiento o proyectos estratégicos que haya a nivel nacional. Hay también un fondo que se crea al efecto, Fometro, justamente con la idea de que se utilice no para gastos corrientes, desde ya, pero sí para obras estratégicas, para proyectos estratégicos de las áreas metropolitanas y que esa concertación redunde al final del camino en una mejor calidad de vida para los que habitan esas metrópolis. Porque, insisto, en la Argentina son más del 54% y el siglo XX fue el siglo de las ciudades, pero el siglo XXI va a ser el siglo de las metrópolis, donde mayor potencialidad productiva, innovación, capacidad económica se genera hoy son en las metrópolis en el mundo. Bueno, si le damos mejores herramientas, seguramente vamos a poder potenciar esas capacidades. Diputado, ¿cómo se va a desarrollar ahora la presentación? ¿Quiénes van a estar presentes? ¿Cuáles son los puntos que van a tocar? Bueno, vamos a estar junto a Fabio Ketlas y a Daniel Arroyo. La idea también es que, más allá de las diferencias políticas que tenemos y que participamos en diferentes bloques, podamos ponernos de acuerdo en estos temas que además requieren trascendencia institucional y que vayan mucho más allá de la buena predisposición de una fuerza política. Es la idea, dejar hecho un aporte que luego pueda ser enriquecido, desde ya corregido. Hay seguramente experiencias de todo el país que podrán aportar los colegas en el tiempo en que se debata para hacer la mejor ley posible. Y en esto también queremos ser muy claros. Una ley puede brindar un marco institucional que aproveche las oportunidades y reduzca los conflictos. Pero tampoco es que va a resolver los problemas de la gestión metropolitana. Necesitamos, obviamente, que además gestiones eficientes, con capacidades, con experiencia y con capacidad técnica para que las gestiones sean las que resuelvan los problemas de los argentinos. Pero insisto, si eso está acompañado de un marco institucional que lo haga más fácil y menos dificultoso, bueno, sentimos que es un aporte muy valioso que puede hacer la Argentina para que las metrópolis se desarrollen bien. Juan, ¿qué balance te queda de tu paso por la Cámara? ¿O te quedó algo en el tintero? Bueno, que creo que vas a seguir haciendo política en Santa Fe, seguramente. Así es, siempre hay temas pendientes, ¿no? Y nos tocó un mandato muy claro a los legisladores que fuimos electos en Juntos por el Cambio en 2019, que tenía que ver con representar las ideas y valores de millones de argentinos y santafesinos, particularmente que confiaron en nosotros. También es cierto que nos tocó defender a Santa Fe. Lamentablemente sentimos que recibió muchos embates por parte del gobierno nacional. Ustedes lo recordarán, pero lo que tuvo que ver con el cierre de las exportaciones de carne, la administración de la hidrovía, el régimen de biocombustibles. Lamentablemente esa capacidad, esa dinámica y la provincia pujante que es Santa Fe no recibió el acompañamiento que necesitaba del gobierno nacional. Sentimos también que el gobierno provincial no hizo los esfuerzos para alzar la voz y levantar la mano. Nosotros intentamos hacerlo de nuestra banca y ahora queremos, obviamente, arrancar una nueva etapa donde Santa Fe pueda despegar, porque si le va bien a Santa Fe, sentimos que también le va a hacer un gran aporte a la Argentina y el país necesita salir adelante
también. Así que nos encontrará del otro lado del mostrador, ahora teniendo que rendir cuentas también y participando de la gestión pública. Vamos a acompañar a Maximiliano Puyaro en el desafío de gobernar en la provincia de Santa Fe. Sin duda. Esperamos estar a la altura de las circunstancias. Le quiero hacer una pregunta, porque bueno, nosotros nos sentimos orgullosos, no solo por nuestro oficio, no solo por nuestra profesión, sino de participar de un canal plural como Diputado TV. ¿Ha encontrado usted en este espacio de comunicación la posibilidad del ida y vuelta, de poder pensar en voz alta, de poder desarrollar sus inquietudes y proyectos? Sí, seguro que sí. Hemos tenido entrevistas con muchos de los colegas y ha sido una instancia muy valiosa. Seguramente sí, el desafío que tenga la Argentina de cara a lo que viene es pensar cómo todo lo positivo que tienen estos espacios de difusión también se combina con las necesidades de un país que tiene muchas dificultades económicas. Que además eso tenga el ejercicio de rendirse cuentas. Lo hablábamos estos días con Karina Banfi, que es parte de nuestro bloque, que lamentablemente sentimos también que, por ejemplo, particularmente lo que sucedió con la televisión pública, no tuvo ese mecanismo de rendición de cuentas con el Congreso Nacional que debería haber tenido. Sentimos que para defender y reivindicar efectivamente la gestión de los medios de difusión pública hay que hacerlo con eficiencia, con pluralidad, con republicanismo, insisto, hace falta también rendir cuentas, así como lo tenemos que hacer los legisladores nacionales, también quienes cumplen un rol en el Estado, y sentimos que eso fue una de las cuentas pendientes, no particularmente con Diputados TV, pero sí con los medios públicos. Ojalá que el proceso que viene en la Argentina rescate lo bueno, pero aporte también una mejor perspectiva para que el país salga adelante. Le deseo buena vida, Juan Martín. Muchísimas gracias una vez más por su disposición. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, Gonzalo, seguimos en el ida y vuelta cuando vos lo dispongas. Dale. Gracias. Dale, Horacio, será un placer. Aquí estaremos. Bueno, aquí estamos. Es todo un tema la pluralidad. La pluralidad tiene la maravilla no solo de hablar, sino de saber escuchar. Antes estábamos hablando en el espacio qué nos gustaba a cada uno de nuestro oficio. A algunos les gusta escribir, a otros les gustan ser cronistas, mirar y contar. A otros les gusta la entrevista, demanda que cuando el otro habla vos escuchás y recomponés. Todo eso también es Diputado TV. Y lo digo con orgullo, porque en el viaje a la libertad, que es un viaje con pies pequeños, pero con una mirada lejana, es esencial. Así que bueno, seguiremos caminando y en esto nos estamos encontrando todo el tiempo. Por eso celebro lo que ha manifestado también uno de los tantos, mirá que hemos entrevistado todo el equipo de Diputado TV, donde cada uno de nosotros viene de un medio. Esto es lo que tiene este canal. Cada uno trabaja en un diario, en una radio, en otro canal, de diferentes colores, pero no solamente sus convicciones. En la Argentina tan, ni siquiera agrietada, tan corporativa, y acá se da una armonía, no es que es todo divino, dulce de leche, qué sé yo, pero para el entrevistado y para el análisis te lo enriquece de una manera brutal. ¿Vos querés hacer un tuca y terminaste haciendo una sopa? No. Tiene todos los ingredientes, todo el sabor del periodismo comprometido, no es solamente una promo. Bueno, ¿por dónde va, niña? A ver, yo tengo para repasar el proyecto Compre Sin IVA, que, como habíamos adelantado antes, tuvo la aprobación en la Cámara de Diputados y luego no se convirtió en ley, pero bueno, por ahora corre todavía el decreto publicado, ¿no?, por el Ejecutivo antes de llevar adelante la iniciativa, que fue en septiembre, a mediados de septiembre, que se empezó a hacer la devolución del impuesto. Y te iba a contar una de último momento, que estaba acá chequeando el celular, que es que ya se reunieron, nada que ver, ¿no?, con lo que estamos diciendo de... Sí, pero la vida argentina es esa. Exacto, y estamos en plena transición, en los últimos días que quedan, con las definiciones que todavía faltan de algunos
puestos específicos antes de la asunción del presidente electo. Y lo que les iba a contar es que ya se reunieron Patricia Bullrich y Aníbal Fernández para justamente tener esta primera reunión de transición. Seguridad con seguridad. Exactamente. Lo que yo tenía una versión hoy, que muy temprana, en estas historias de unificar ministerios, secretarías que a lo mejor no van a tocar el Ministerio de Salud y no lo van a bajar de rango a secretaría. ¿Qué sé yo? Quien me lo dijo tiene autoridad gubernamental, no está ni un lado ni el otro, pero tiene acceso a información para escuchar. Puede ser que no sea así, pero en alguna reunión participó y me lo dijo. Ya la pandemia nos hizo bailar con una secretaría y se tuvo que pasar a ministerio. Cuando hablamos de categoría estamos hablando de presupuesto. Sí. Yo sé que lo que viene no va más, sobre todo con declaraciones del presidente electo o de gente, porque hay un eslogan que tiene que ver con el dinero y esas cosas, pero, sobre todo para áreas tan sensibles como las sociales y naturalmente la salud, hay algunas cosas que no se van a tocar. Sí, de hecho, a ver, una de las declaraciones de los últimos días de Javier Milei fueron que la cartera de capital humano va a ser la que tenga la billetera abierta, ¿no? Para justamente poder buscar contención. No recordaba puntualmente esas dos palabras, porque el otro se parafrasea todo el tiempo. Así que bueno, porque naturalmente en la Argentina tanto contra viento necesitas una contención social frente a determinados sinceramientos económicos, ¿no? Sí, el presidente electo habló de estanflación, digamos, habló de un periodo en el que va a haber alta inflación y la actividad económica va a estar golpeada o estancada, por lo menos. Hay segmentos sociales que no tienen la espalda necesaria ni el bolsillo necesario como para poder afrontarlo. Así que bueno, estaremos atentos. Bueno, Niña, cuénteme. Bueno, Horacio, vamos a repasar qué es lo que fue parte justamente de este proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, que nosotros conocemos como compresión IVA. De hecho, si en algún momento fueron a hacer alguna compra de septiembre para acá, que calculo que lo habrán hecho, habrán visto que en varios lugares, ¿no? Ya sean supermercados, pueden ser verdulerías, pueden ser carnicerías, distintos comercios, hay un sticker que dice compre sin IVA, justamente como para que puedas pagar con tu tarjeta de débito y puedas recibir, en el caso de ser parte de los beneficiarios, la devolución justamente del impuesto al valor agregado, que como decíamos, por ahora corre a partir del DNU, ¿no? Que fue publicado por el Ministerio de Economía. Y la discusión en su momento estaba dada, hace un ratito hablábamos con Pablo de cuánto de la campaña se jugó en el Congreso, cuántas de las iniciativas que en su momento, quien era candidato por el oficialismo actual, es decir, Sergio Massa, presentó muchas propuestas de campaña que luego se desarrollaron y algunas se aprobaron del todo en el Congreso de la Nación, es decir, que tuvo sanción definitiva, como es, por ejemplo, la eliminación del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría específicamente, que dicho sea de paso fue una iniciativa aprobada también, ¿no? por el que ahora es el presidente electo, es decir, Javier Milei, que durante estos 2 años y todavía hasta hoy continúa con su cargo, ocupando una banca en la Cámara de Diputados. Fue el 10 de octubre que se le dio media sanción al proyecto enviado por Sergio Tomás Massa para obtener la devolución del IVA en los productos de la canasta básica, y en el caso de la Cámara Alta se le dio dictamen favorable a la iniciativa, pero no llegó al recinto. En un momento se hablaba, previo al balotaje,
que haya una sesión en la Cámara Alta. De hecho, había mucha expectativa respecto de esta sesión, que finalmente no se concretó, pero se esperaba que pase algo parecido a lo que había sucedido con la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Es decir, que en esta, digamos, en ese tramo de la campaña y quizás llegando al final, ¿no?, de la previa al balotaje, se reciba la sanción definitiva por parte del Senado Nacional, pero finalmente esa sesión no se convocó, no se llevó adelante, por lo tanto, este proyecto quedó con la media sanción de la Cámara de Diputados, que, como podemos ver en pantalla en este momento, se le dio el 10 de octubre, es decir, 2 semanas antes, ¿no?, de 2 las semanas, elecciones sí, porque fue generales. 22 la elección general, así que sí, está bien, 2 semanas antes. Bueno, repasemos entonces cómo fue el camino, ¿no?, hacia esa aprobación. La iniciativa se aprobó en general por 134 votos afirmativos, no tuvo votos negativos y sí obtuvo 107 abstenciones por parte de Juntos por el Cambio y los 2 diputados del bloque SER. Hablamos de Claudio Vidal y Felipe Álvarez. Por su parte, el actual oficialismo contó con el apoyo del Interbloque Federal, a excepción de Florencio Randazzo, que estuvo ausente durante esa sesión, exactamente. Los 4 diputados del Frente de Izquierda, los 4 de Provincias Unidas y también Javier Milei y Victoria Villarroel, acompañados de Carolina Píparo. Es decir, estamos ante 2 ejemplos. Traíamos impuesto a las ganancias, aunque ahora estemos tratando el proyecto de compra sin IVA, donde por cuestiones también lógicas a las propuestas, ¿no?, del presidente electo, vinculadas a la economía, al plan económico y demás, es que cualquier eliminación de impuesto, como él había anticipado, lo iba a acompañar, ¿no? Es por eso que votó junto con el oficialismo, o bueno, votó en pos de la eliminación o la devolución, exactamente, la baja de un impuesto como es el IVA. La siguiente placa vamos a poder seguir detallando, en este caso, quiénes son los beneficiarios de la devolución del IVA, que por supuesto que tiene un tope. Son los jubilados y pensionados que cobren hasta 6 salarios mínimos mensuales, quienes perciban asignaciones universales por hijo y asignación por embarazo, empleados en relación de dependencia con haberes de hasta 6 salarios mínimos, personal de casas particulares y monotributistas, en este caso de todas las categorías. No hay un tope como si en el caso de jubilados y empleados en relación de dependencias, que en ambos casos son los 6 salarios mínimos vitales y móviles los que se toman como referencia, porque, bueno, obviamente con la situación inflacionaria y la modificación justamente a partir de las reuniones del Consejo del Salario que se dan sobre el salario mínimo, exactamente, se va actualizando y por eso no es un tope nominal, sino que tiene que ver con la cuenta que dé mes a mes los 6 salarios mínimos vitales y móviles. Bueno, en ganancias también se había tomado, ¿no?, el salario mínimo vital y móvil como el parámetro. Creo que eran 12 mensuales o 15, un número así. Pero bueno, nada, como un comentario al pasar. Sí, es que definitivamente se toma como referencia el salario mínimo vital y móvil para poder ir actualizando mensualmente cuáles son esos topes y esos límites. Hay algunas exclusiones que acabamos de ver a quienes son beneficiarios de este programa. En la próxima placa vamos a poder ver quienes están exentos, digamos, o quienes no pueden recibir este beneficio. Por ejemplo, las personas que perciban otros ingresos grabados por el impuesto a las ganancias, claro, y quienes estén inscriptos en el SIPA, es decir, el Sistema Integrado Previsional Argentino, como trabajadores autónomos. Régimen general, que dicen exactamente los contadores. Claro, es verdad. Es el régimen general, claro. Sí. Bueno, sobre los topes, el reintegro es mensual, ¿no? Sabemos que en su momento, cuando había sido anunciado, eran 18.800. Eso, bueno, 18.800 y algo, y pico, como dice Pablo. ¿Te acordás de la cifra exacta? No. ¿No era 18.800? ¿Redondo? Para mí sí, pero puedo estar equivocado.
No recuerdo, pero para puede mí era ser. 18.800, sí. Bueno, en el reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la canasta básica alimentaria para un hogar tipo 2, vigente cada mes. Será realizado a partir de las compras con tarjeta de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de los códigos QR. Es decir, en la billetera digital, cuando tenés inscripta o cargada tu tarjeta de débito, ¿no? Que Claro. recordemos, el quit tiene que estar asociado a esa tarjeta de débito. ¿Qué queremos decir con esto? Que si una persona tiene, por ejemplo, 2 cuentas, ¿no? 2 tarjetas de débito, a la primera con la que se asoció es a la que se le hace el reintegro, no a cualquiera de las dos, sino a la primera con la que se asocia el quit es a la que se le hace la devolución, y que tiene que ser con tarjeta de débito también para justamente poder obtener información, muchas veces registrada, de algunas operaciones que quizás se hacen en efectivo y no hay comprobante de pago y esas cuestiones, ¿no? De manera informal. Exactamente. Y bueno, se fue. Gracias, ahí está. El último Queda un ítem. El último ítem era que cuando se trate de pagos. Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, sí, porque recién todo esto que explicamos de las tarjetas de débito, la acreditación se efectúa y se identifica por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente. Es decir, que la devolución se hace luego del cierre, obviamente, de la tarjeta. Bueno, ahora sí, uno de los puntos más del proyecto que decíamos obtuvo media sanción en octubre en la Cámara de Diputados, dice que se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida y dictar normas complementarias o aclaratorias. Es decir, que se le daba la potestad al Poder Ejecutivo Nacional para que evalúe también cómo había sido la primera etapa de la devolución del IVA y que tome decisiones respecto de si quería ampliar, por ejemplo, la lista de beneficiarios y sumar algunos beneficios más. Este es el proyecto, entonces recordamos que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, que no se sancionó de manera definitiva porque no se llevó adelante la sesión entonces en el Senado para darle la media sanción que le faltaba, pero que por ahora sigue vigente en la República Argentina. Bueno, dale. A propósito y a partir, don Carlos Heller dijo sobre este tema. Ya se han superado los 36.000 millones de pesos de reintegros y han resultado beneficiadas aproximadamente 18 millones de personas en el marco de una estimación que hablaba de 20 millones de beneficiarios potenciales. El impacto que tienen iniciativas de esta naturaleza hay que verlo en toda su dimensión. Estamos convencidos que es muy superior a la idea de eximir del impuesto a determinados productos, que además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes, no se termina muchas veces o en general evidenciando en los precios de los productos, que no bajan porque se elimine el IVA para esos productos. En cambio, con la devolución no hay razón para que los precios se muevan, ya que es una medida administrativa de la AFIP, que por un lado percibe el impuesto y por el otro lado se lo reintegra a los sujetos alcanzados a los que se quiere beneficiar. Con este proyecto de ley, como dije, intentamos darle continuidad a esta política que se ha iniciado a partir de un decreto del Poder Ejecutivo y con este exitosísimo resultado alcanzado hasta aquí. Creemos que esta iniciativa forma parte de una idea mucho más profunda, más amplia, que tiene que ver con ir modificando la progresividad del sistema tributario para, como debe ser, llegar a que paguen más los que ganan más y los que tienen mayor riqueza.
Pero además esto genera un inmediato impacto positivo en otros aspectos también trascendentes. Uno, el de la formalización de actividades, porque el comprador está interesado en que se trate de una compra que se factura y que tenga IVA, porque se lo van a devolver. Y esto ayuda a que a través de los medios de pago formales se vaya generando este mecanismo, ya que solo a través de ellos hay devolución. Y esa inclusión de los medios formales es imprescindible para poder tener además la trazabilidad de las operaciones que se realizan desde el momento de la compra hasta el momento de la devolución. Bueno, está ahí, lo tenés a Carlos Heller. A propósito y a partir, don Germán Martínez dijo lo propio y apuntó. Nosotros hace poquitos días, cuando tratamos aquí el impuesto a la cuarta categoría de ganancias, cuando decidimos con el impulso de Sergio Massa que 800.000 trabajadores y trabajadoras dejen de estar alcanzados por este impuesto, dijimos con claridad en ese momento la importancia de avanzar en un camino de mayor justicia tributaria. Y este proyecto efectivamente va en ese sentido. A veces siento que somos tan injustos que ni siquiera vemos los alcances de determinadas decisiones. Porque si bien hoy nosotros queremos avanzar en esta media sanción, porque queremos que esta decisión tenga trascendencia, perdurabilidad en el tiempo, lo cierto es que ya está puesta en marcha en Argentina. Y durante el mes de septiembre más de 16 millones de argentinos cobraron el reintegro de IVA. Ya al 9 de octubre hay más de 11 millones de argentinos durante estos 9 días de octubre que han efectivamente cobrado este reintegro. Entre el monto reintegrado en septiembre y en octubre hay 50.000 millones de pesos que han quedado en el bolsillo de los argentinos y de las argentinas. Y creo que eso hay que decirlo, reivindicarlo, ponerlo en valor. Bueno, hasta ahí diferentes contrastes sobre el mismo tema. El pasado viernes a las 11, agradezco también este espacio de entrevistas, es bárbaro, hicimos un mano a mano con la diputada Dania Tabela. Escúchala, te va a interesar. Nosotros lo que pudimos hacer en esa etapa, hasta la crisis del 18, fue generar los consensos en torno a esos temas. Y el actual ministro, Jaime Persic, desde que es ministro en adelante, los trabajó y de hecho salieron publicadas la semana pasada las resoluciones muy vinculadas a todos estos temas. Muy buen ministro, Persic. Un ministro con mirada de consensos y de diálogo. Tal cual. A diferencia de Trota, ¿no? Entonces me parece que destacó situaciones distintas, también vale la pena aclararlo. Sí, claro. Pero bueno. ¿Vos con Filmus cómo te llevaste? ¿Con quién? En su momento con Filmus, cuando fue ministro. Yo era bastante joven. Sí, claro. Y trabajé con Juan Carlos Pugliese, que era secretario de Políticas Universitarias. Hombre de Tandil. Hombre de Tandil. Sí, lo conocí mucho. Yo trabajé con Juan Carlos en el área de presupuesto universitario, así que con Filmus tengo ese recuerdo y bueno, ahora sí de verlo de ministro de Ciencia y Técnica. Yo deseo que hay cosas que no se queden en el camino. Yo la verdad que yo entiendo que no hay recursos, pero hay proyectos que no se pueden quedar a mitad de camino. Pero porque además, ¿a dónde te llevaría, por ejemplo? Digo, lo voy a plantear con el plan de ciencia 2030, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con explícanos Filmus. eso, el proyecto 2030. Con Filmus trabajamos mucho, junto con Manes, en que ese proyecto llegara al recinto y se aprobara, y de hecho también lo logramos. Es una agenda que establece cuáles son los temas estratégicos en los que hay que invertir. Claro. Y lo escuchaba al quien va a ser seguramente el director del CONICET hablar justamente de esos temas.
Es decir, no va a podar proyectos. Seguramente va a tener que hacer un ajuste producto de la situación presupuestaria. El tema es tener también la hoja de ruta. ¿A dónde quieres ir? Claro, entonces digo, si el ajuste es por el ajuste en sí mismo, porque tengo que venir y cortar 10%, eso no sirve. No sirve. Pero si ¿Te vos tocó me hacer decís, eso bueno, a vos? ¿Te tocó hacer eso? No, nosotros pudimos encauzar el presupuesto universitario en las líneas estratégicas que queríamos desarrollar. No me tocó hacer la poda del 10%. Hubo otros ministerios que les tocó. Porque tiene que ver con también cómo funcionan. Por eso vos hoy me decías, ¿qué pensás de los ministerios que pasan a ser secretaría? Y la verdad es que es una discusión casi semántica, porque en realidad el tema es si no te recortan competencias y si no te recortan funcionamiento, digamos, si sos ministro o secretario y haces las cosas bien... No te recortan competencias, pero ahora va a estar todo incluido en ese ministerio humano, no sé cómo se llama. Bueno, todavía es como un gran enigma eso, ¿no? Y todo es un enigma. Vamos a ver cómo es muy difícil juntar 4 ministerios. Me parece, no sé, yo soy muy ignorante. A nosotros en la gestión post-paso, en el 17, acordate que el presidente Macri toma la decisión de unificar varias carteras. Sí. Y la verdad que se hace dificultoso. Bueno, así nos encontró la pandemia sin Ministerio de Salud, sin educación. Se hace dificultoso el funcionamiento, porque vos tenés líneas que ya existen, normativas que tenés que poder amalgamar. Entonces alguien me comentaba el otro día, la ministra de Capital Humano está preocupada por quién le mira la firma, y yo decía medio en chiste, medio en serio, bueno, el día que le llegue algo para firmar, porque juntar 4 ministerios... Hay que firmar. Y que le llegue. Claro, porque el camino administrativo tiene... Claro. No es algo que vos definís por decreto o en una ley. No, tenés que hacer un camino. Claro, hay que generar una cultura nueva de la burocracia. Yo venía armando el espacio de evolución en la provincia de Buenos Aires. ¿Y ellos caminaron con vos? Con Lustó, y cuando se armó la integración de Dar el Paso, Facundo, que me conocía de antes, del sistema universitario, entre los nombres que tenía para evaluar, me eligieron el mío. Ahí está Margarita Stolbizer. También he trabajado con Margarita. Hemos charlado tan lindamente con Margarita. Una gran dirigente política también. Sí, ¿no? Además, muy buena persona, además. ¿Vieron cómo está iluminado ese querido estudio? El estudio B. Sí. ¿No es cierto, Lucho? El estudio B. ¿No? Es un estudio, este es el A, el otro es el B. Bueno, tenemos que entregarle a -4. Entonces, ayúdenme de nuevo a recordar. Sí. El jueves, asamblea... No, sesión. Preparación. Sesión preparatoria. Ahí está. ¿Viste? Porque si fuera asamblea, están los diputados y los senadores. Sí. Decime, ¿cuándo viniste al Congreso por primera vez, no como a trabajar como periodista? Eso me interesa. ¿Cuándo fue? En marzo. ¿Marzo? Sí, estamos en el 2022. Claro, no, bueno, claro, no, él me dice para... No, ella vino con la señorita. A trabajar y a cubrir, no. A visitarnos. 22. Marzo 22. ¿Y habías entrado ya al recinto? No, al recinto no. ¿Qué te pasó? Y es muy impactante, la verdad. Sí, es que el edificio es imponente, claro, es un palacio, y hermoso. Es un palacio. Exacto, es un palacio. Y la verdad que sí, creo que sentí un poco de intimidación al principio. Después ya me fui acostumbrando. ¿Y dónde te ubicaste, más allá de la querida sala de periodistas que está ahí en el primer piso? En Pasos Perdidos. En Pasos Perdidos. Y estaba totalmente perdida. ¿Y fueron buenos los compañeros? ¿Te ayudaron a comprender? Sí, súper, sí. ¿Te acordás que cubriste lo primero que cubriste? En realidad vine antes, pero así importante, la sesión del acuerdo con el fondo. Tremendo. ¿Y escribías? Salía para la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Exacto. ¿Y vos la primera vez que viniste? No, la primera vez que vine laburando antes, no me acuerdo, 2014, algo así. Pero después... eras un recontra pibe. No. ¿Vos cuántos años tenías? 43. Bueno, pero hace un montón, eras muy pibe. Sí, pero después para cubrir el diario en el que trabajaba me mandó 2019. ¿Y te dio
¿Fueron también solidarios los compañeros? Sí, sí. Me tocó rápido la pandemia, entonces quedé medio ahí en remoto, claro. pero... Hay en la sala que hace mucho que no entro. Imagínense que la sala que yo conocí tenía máquina de escribir, después vino la computadora, después había cabinas telefónicas. Hay todavía. ¿Están las cabinas? Siguen estando, sí. Hace mucho que no voy a la sala de prensa de gobierno. ¿Están las cabinas todavía? Había unas cabinas para poder transmitir. Tenía una radio Rivadavia, radio Continental, ¿no? No. No fui. Bueno, y acá cada uno lleva su computadora. Acá. Acá hay colegas que van, sí, incluso con su notebook van al palco. Al palco, y es que escriben ahí. Escriben ahí, si no, bueno, está la sala de prensa. Que es otra dinámica. ¿Lleva el nombre de algún periodista la sala? No. La chapa esa es maravillosa. Sí, la chapa. ¿Pero no recuerda algún periodista? No. Bueno. Bueno, entonces todo va a pasar el jueves. Es decir, jueves está pasando y el domingo. Dinámicamente, está pasando todo el tiempo, pero aquí el jueves. Exacto. Bueno, muchachos, muchachas, que tengamos un buen día, una buena vida. Necesitamos estar atentos, robustecidos con nuestra claridad. Son días donde cada uno tendrá que afrontar su responsabilidad. Entonces, chau. Chau. Hasta luego, buena semana. Y no te vayas, estás en Diputado TV, ahí seguramente vendrá el resto de compañeros. Gracias.